Hola usuarios de YouTube, en este video intentaremos explicar qué es un sensor fotoeléctrico de barrera, basándonos en un ejemplo para hacer más clara la explicación. Un sensor fotoeléctrico es un dispositivo electrónico que responde al cambio de la intensidad de luz. La luz que emite puede pertenecer al espectro visible o no. El control consiste en un emisor y un receptor de luz que puede estar ubicados en el mismo componente electrónico o no. En el momento que el emisor genere el haz de luz, el receptor recibirá este haz y lo analizará conforme el tipo de sensor fotoeléctrico que sea. Ya conociendo qué es un sensor fotoeléctrico, vemos que es un sensor fotoeléctrico de barrera. En este tipo de sensores, el emisor y el receptor se encuentran en carcasas separadas. El haz de luz del emisor viaja directamente al receptor. Cuando el receptor no recibe la luz del sensor, cambiará de estado, ya que algo está desviando el haz de luz que debería llegar al receptor. Varios tipos de emisores y receptores de luz que pueden ser usados en este tipo de sensores son diseñados teniendo en cuenta la necesidad del tiempo de respuesta del sensor. Los rangos de detección más largos junto con el exceso de ganancia más alto hace que la detección en barrera sea el modo de detección más eficiente. Estas altas ganancias permiten que los sensores en barrera sean fiables en entornos con niebla, polvo y suciedad. Para la explicación con un ejemplo práctico, usaremos un sensor específico para poder describir algunas características de este tipo de sensores. El emisor y el receptor, que son en este sensor, son modelos propios del fabricante. La distancia útil operativa son los límites donde trabaja el sensor. La distancia útil límite es la máxima donde trabajaría el sensor, aunque no es muy recomendable usarlo así, ya que llegaría a ser muy impreciso. El emisor de luz es la tecnología que se usa para generar el haz de luz. Un tipo de luz, en tipo de luz informa en qué longitud de onda es transmitido el haz de luz. El diámetro del haz de luz y el ángulo de apertura se refieren a la longitud de la circunferencia que forma el haz de luz generado por el emisor, ya que éste es cambiante respecto a la distancia del receptor. La salida de la luz es la posición por donde fluirá el haz de luz, en este caso será frontal. La tensión de trabajo son los rangos de tensión en que trabaja el sensor. La corriente de vacío es la corriente que fluye a través del sensor cuando el sensor está en reposo. La tensión de conmutación y la corriente de conmutación son valores eléctricos máximos que puede medir el sensor. La caída de tensión es el valor mínimo que puede el sensor detectar. La frecuencia de conmutación es cuántas veces se analiza el cambio por segundo. El tiempo de respuesta del sensor es el tiempo que tarda el sensor en detectar un cambio de estado. Las condiciones ambientales se refiere a las condiciones en que el sensor trabaja de forma idónea. Los datos mecánicos hacen referencia a la protección y manufactura del equipo, tal como lo son el color, la protección a polvo, a agua, que es el IP, cuánto pesa, que puede ser valores importantes o información importante en el momento de diseñar algún tipo de uso de estos tipos de sensores. Como podemos ver en esta curva, conforme la distancia en que se esté ubicado el receptor respecto al emisor, deberemos hacer una compensación, y como también este permitirá una desviación en el carril un poco mayor, ya que el haz de luz, el diámetro del haz de luz será mucho más grande conforme nos vamos alejando del emisor de luz. Ya en esta gráfica observamos es como la potencia baja conforme la distancia entre el receptor y el emisor, ya que la luz se dispersa aún más, ya que entre mayor distancia mayor será el diámetro del haz de luz. Ahora pasemos a las conexiones de este tipo de sensor. Respecto a la ubicación física del sensor, el sensor debe quedar
lo más alineado posible entre el receptor y el emisor, ya que la desviación en el carril dependerá del ángulo de la apertura del haz de luz. Este es un sensor de 3 hilos, como podemos ver en el diagrama de la imagen. El emisor solo tiene los pines de alimentación, a diferencia del receptor, que además de estos dos pines tiene el pin de carga, el cual es el encargado, que es el marcado como Q. Este pin es el que nos indicará si el sensor está detectando o no. Como este sensor es PNP, su salida será positiva y es por esta misma razón que el pin de carga está conectado al negativo. La implementación de estos sensores es infinita. Realmente tiene muchos usos. En estas imágenes podemos ver varios de los usos que los que se están usando, eh, que son como monitorización de líneas de producción y embalaje, mediciones de llenado de productos a través de los contenedores transparentes y protección de áreas peligrosas para puertas automáticas. Uno de los ejemplos de las puertas es donde está pasando la señora o está pasando el camión. Control en embalajes son el frasco de pastillas, las latas, las botellas de vino, las cajas. Son varios usos que se pueden dar a ese tipo de sensores. Bueno, usuarios de YouTube, esta es la información que quería suministrarles. Espero les haya gustado y nos veremos en una próxima oportunidad.